Hola Vereda, ¿cómo están? Qué gusto estar con ustedes, aunque sea de manera virtual. La verdad es que los extraño mucho, pero estaba pensando en esto: si cierro mis ojos, me puedo imaginar ahí en la plataforma del Colegio de Ingenieros, aunque estemos en casa, pues estamos todos aprendiendo a, creo, brincar estas distancias que tenemos a través de lo digital, pero me da muchísimo gusto poder estar con ustedes en este día y poder compartirles algunas de las cosas que Dios me ha estado hablando a mi corazón, y espero que sea un momento para que todos podamos hacer una reflexión acerca de quién es Dios en nuestras vidas en estos momentos y de aquí al futuro que nos espera, al futuro como sea que se vaya a ver. ¿Por qué no comenzamos orando en este domingo? Te damos gracias, Dios, por quién eres. Gracias porque no cambias. Gracias porque sigues siendo igual, sigues siendo la misma persona que eras antes de la fundación del mundo, cuando viniste con Jesús, cuando te presentaste, Señor, a representar bien tu carácter, Señor. Y hoy en día, no importa lo que estemos pasando, tú sigues siendo el mismo. Y te damos muchísimas gracias por eso, en el nombre de Jesús. Amén. Y quisiera platicarles un poco acerca de, pues un poco acerca de mi proceso durante este tiempo, algunas de las cosas que he estado observando. Siento que, bueno, es imposible hablar de la cuarentena en la que estamos, ¿no? O sea, obviamente por eso me estás escuchando por Facebook Live. Y creo que poder tomar un momento para hacer un poco de reflexión en algunas de las cosas que están pasando. Y creo que algo de lo que veo más es la importancia de estar seguros quién es Dios. Y siento que está pasando como un proceso en el que es como un proceso de refinamiento, en donde a través del fuego, a través de circunstancias difíciles, nos damos cuenta realmente el oro con el que nos quedamos al final. Y son estas certezas acerca de quién es Dios las que nos ayuda a caminar a través de este tipo de cosas. Y también creo que quema la paja de cosas que decimos o cosas que pensamos que creemos, pero que realmente cuando estamos en momentos difíciles, cuando estamos en momentos de crisis, no es lo que nos saca adelante. Y creo que eso es la importancia de tener una certeza de quién es Dios antes de entrar a la crisis, pero creo que también hay muchas cosas que podemos aprender durante este tiempo. Creo que Dios no desperdicia absolutamente nada y que va a utilizar este tiempo para que muchos de nosotros salgamos afianzados realmente en quién es Él. Y creo que es una de las cosas más importantes que podemos tener presentes, es quién es Dios durante estos tiempos. ¿Quién es Dios? ¿Cuáles son las certezas que tenemos acerca del carácter de Dios? Lo que nos permite caminar con confianza, pero también con certeza de lo que vamos a esperar de Él en estos tiempos. Sobre todo porque estamos en tiempos de muchísima incertidumbre, en donde hay muchas cosas que están cambiando todos los días, y lo que me encanta de la naturaleza de Dios es que Él siempre es el mismo. Pero necesitamos saber cuáles son esos pilares de quién es Él, cómo es su carácter, para que podamos estar bien cimentados y podamos sostenernos de eso cuando todo el mundo alrededor parece estar en movimiento, parece estar en fluctuación constante. Todos los días nos despertamos, hay noticias diferentes, cambian las fechas de cuándo va a terminar esto, cambia el panorama económico. Y creo que es súper importante poder tener esa roca que no se mueve. Y quiero hablar un poquito más acerca de esto, pero creo que esa es la naturaleza de la fe, la confianza en quién es Dios, la confianza en quién ha dicho Él que ha sido, que es y que seguirá siendo para nosotros, no importa la circunstancia en la que estemos. Porque realmente es esa fe, esa confianza en lo que podemos esperar acerca de Dios, lo que nos permite tomar pasos no por la certidumbre que nos den nuestras circunstancias, sino por quién ha dicho Él que va a ser en nuestras vidas. Y creo que si no somos cuidadosos, lo que podemos hacer es invertir esta ecuación en donde entramos a las circunstancias para hacer conclusiones de quién es Dios en medio de todo esto. ¿A qué me refiero con esto? Entramos a nuestras circunstancias a probar a ver si realmente Dios va a ser proveedor de acuerdo a las circunstancias en las que estoy viviendo. Y si no se ven como yo los espero,
entonces hacemos una conclusión de que Dios tal vez no es tan proveedor como pensábamos. Cuando en realidad es que si lo vemos al revés, si yo entro sabiendo que Él es proveedor, no importa las circunstancias como se vean, me puedo aferrar a que Él es proveedor y Él va a seguir siendo proveedor, no importa cómo se vean mis circunstancias. Dios no es esclavo de mis circunstancias son filtradas a través de quién es Dios en mi vida. Y quiero leerte algo que está en Mateo 16, porque creo que esto no es algo que solamente nosotros nos estamos preguntando. Mateo 16, 13, dice, cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y creo que esa es una pregunta que estoy escuchando cada vez más, de quién es Dios. En medio de todo esto, ¿quién es Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Qué es lo que podemos esperar? He oído muchísimas preguntas de, ¿realmente Dios nos está castigando? ¿Nos está mandando esto porque hicimos algo mal? ¿Y qué habla de eso? De que no hay una certeza realmente acerca de la bondad de Dios en nuestra vida. Y creo que es algo que podemos aprender inclusive en medio de este tiempo. Continúa diciendo, ¿quién dice la gente que es el Hijo de Dios? Le respondieron, unos dicen que es Juan el Bautista, otros que es Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Lo que están repitiendo los discípulos es lo que han oído de otras personas, las conclusiones a las que han llegado otros acerca de quién es Dios, de acuerdo a lo que están viviendo en sus circunstancias. Unos dicen que es Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías. Y ustedes, les pregunta Jesús, ¿quién dicen que soy yo? Y me encanta esa pregunta porque no importa quién hayamos oído que Dios es, siempre tenemos que experimentarlo nosotros para poder salir de nuestras circunstancias con una certeza, no solamente de que nos dijeron que Dios es así, sino haberlo experimentado en nuestra propia vida. Y fue ni más ni menos que Pedro el que le responde, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, le dijo Jesús, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo fue el que te lo reveló. Yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas de la muerte no prevalecerán contra ella. Y muchas veces pensamos que Pedro es la piedra sobre la cual se está edificando la iglesia, pero en realidad es la revelación que recibió Pedro en la cual está edificada la iglesia. Tú y yo estamos edificados sobre una revelación personal del Padre en nuestras vidas. Entonces, ¿qué está diciendo Pedro? Yo sé quién eres tú porque yo ya te conocí. Y Jesús le dice, eso no es porque lo hayas oído, sino porque el Padre te lo reveló ¿en qué? En un encuentro. Y creo que eso es a lo que Dios nos quiere llevar en este momento, en esta temporada, que no solamente nos quedemos con teorías de quién es Él, sino invitarlo a nuestras circunstancias para que podamos tener un encuentro con el Padre que es fiel, que es proveedor, que es bueno, y que sea ese encuentro el que forme nuestra imagen acerca de cómo es Dios. Esa revelación personal del Dios al que seguimos, al que servimos, el Dios que es bueno, el Dios que ama a este mundo y que está viendo por nosotros, inclusive en medio de circunstancias, de un mundo caído, de un mundo imperfecto, que clama por la revelación de los hijos de Dios. Esa es la revelación sobre la cual Dios quiere construir su iglesia. ¿Por qué? Porque todos tenemos que cargar con la certeza de quién es Él. Dios no tiene nietos, no tiene sobrinos, no tiene primos, Dios solamente tiene hijos. Y tú y yo necesitamos tener un encuentro con ese Padre del cual está hablando Pedro, del cual está hablando Jesús, sobre todo en estos momentos de incertidumbre, porque esa es la certeza a la cual nos aferramos. Y creo que es muy importante que sepamos hacer esto durante momentos de crisis, momentos de circunstancias, de tomar una decisión de decir, yo no voy a sacar conclusiones de acuerdo a mis circunstancias de quién eres, sino mis circunstancias se tienen que conformar a quién tú has dicho que eres. ¿Qué hacemos con esto? Al tomar esta decisión se nos abren los ojos para ver la manera en la que Dios ha estado obrando todo este tiempo. Porque si nosotros hacemos a Dios esclavo a lo que esperamos de nuestras circunstancias, eventualmente parece que nos está decepcionando, porque no necesariamente Dios quiere responder como tú esperas, pero sí quiere ser el Dios que ha sido y que ha dicho que es desde el principio de los tiempos.
Y son las verdades que creemos las que están siendo probadas. No por Dios, sino por nuestras circunstancias. Las verdades a las cuales nos podemos aferrar, de las cuales construimos nuestra vida con eso, son las que tenemos que tener súper claras en este momento. Y tal vez dices, hijo, la verdad yo no sé si las tengo súper claras. Hay una invitación en medio de lo que estamos viviendo para experimentar a ese Padre, para experimentar al Dios bueno, al Padre bueno, en medio de las circunstancias que estamos viviendo, en medio de incertidumbre, en medio de temor, de ansiedad. ¿Y por qué es importante esto? Creo que estamos viviendo en uno de las temporadas más grandes que hemos tenido de ansiedad colectiva. ¿Y qué es la ansiedad? La ansiedad es la preocupación del futuro o la impotencia de cambiar circunstancias. O la preocupación que nos trae la incertidumbre de una situación. Y creo que no ha habido, o ha habido muy pocos momentos en la historia, por lo menos de mi generación, de esta generación, en donde hemos experimentado lo mismo. Y si no somos cuidadosos, caemos en algo que lo hablé en el devocional que grabé en la semana. Caemos en ocuparnos, caemos en tratar de lidiar con nuestra ansiedad, ocupándonos. Y érase una vez, pasé 3 meses en Hawái sufriendo por el Señor, ayudando como voluntario en una base misionera. Era plan con maña porque la verdad es que yo quería estar en la playa. Me pude haber ido a cualquier otro lado, pero me fui a Hawái. Se los dejo ahí por si lo quieren hacer. Pero terminábamos de servir y nos íbamos a la playa. Nos íbamos a nadar, a hacer lo que teníamos que hacer, que era pasar tiempo disfrutando de la naturaleza. Y me acuerdo que íbamos a un lugar que le llamábamos el final del mundo, le decíamos. Y era un acantilado que caía como unos 35 pies, como unos 6, 8 metros más o menos, al mar. Entonces íbamos ahí, nos aventamos de este acantilado y caíamos al agua. Y el mar es un lugar muy interesante porque a veces es difícil de juzgarlo, es difícil de medir cómo está. Y más si no tienes mucha experiencia en eso. Entonces me acuerdo que a veces brincábamos y estamos ahí, brincábamos de este acantilado, caíamos al agua y estábamos allá abajo y te empezabas a mover hacia la orilla y te das cuenta que, 1, la orilla estaba más lejos de lo que pensabas, 2, que el mar estaba más picado de lo que habías visto, y 3, que nadar realmente a veces no hace mucho. Estás esperando más bien que la corriente te lleve porque nadar no es tan efectivo como pensamos cuando la corriente está muy fuerte. Y creo que a veces estamos así en nuestras circunstancias, en donde estamos pensando que nos estamos ocupando, estamos pensando que estamos nadando para salir adelante, para salir a flote, para cubrir nuestras finanzas, para cubrir a nuestra familia, para asegurarnos de que estemos seguros, de asegurar nuestro futuro, haciendo planes, lo que sea, cuando en realidad es que no nos sirven de mucho a veces. Y más en este momento en donde parece que el futuro está en pausa y estamos esperando nada más para ver qué es lo que sucede. Pero me encanta y creo que si alguna vez has estado en el mar picado o lo que sea y de repente llegas a una roca, es impresionante cómo las cosas agarran perspectiva. Te agarras de esa roca y te das cuenta de lo picado que está el mar, lo mucho que te estabas moviendo y que ni siquiera sabías, pero también te das cuenta de lo sólido que está esa piedra, que no se mueve, que no va a ningún lado, ¿no? Y te agarras con toda tu fuerza de esa roca que está ahí y eso es lo que te ayuda a salir. Y creo que esa certeza de quién es Dios, esa paz que es inamovible, viene de la roca que es Jesús. Una historia en Lucas 10, y todos nos sabemos esa historia, seguramente la has oído, acerca de 2 hermanas, María y Marta. Dice, mientras iba camino con sus discípulos, Jesús entró en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Tenía ella una hermana llamada María, que sentada a los pies del Señor, escuchaba lo que él decía. Marta, por su parte, se sentía abrumada porque tenía mucho que hacer. Así que se acercó a él y le dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola? Dile que me ayude.
Marta, Marta, le contestó Jesús, estás inquieta y preocupada. En otras versiones dice, estás ansiosa y temerosa por muchas cosas, pero solo una es necesaria. María ha escogido la mejor y nadie se la quitará. Y a ver, creo que he escuchado algunas prédicas que dicen, bueno, tenemos que ser un poco como los dos, tenemos que ser como María y tenemos que ser como Marta, no podemos tampoco dejar así como que dejar todo, ¿no? Y es interesante porque Jesús no apoya las dos mentalidades, Jesús solamente apoya la decisión que tomó María para sentarse a sus pies. Y Jesús confronta en Marta lo que está encubriendo en su vida. Marta no era una persona productiva necesariamente, era una persona ocupada. Y creo que a veces hacemos eso en tiempos de ansiedad, caemos en ocuparnos porque nos sentimos como que podemos esconder nuestra ansiedad y nuestro temor estando ocupados. Cuando en realidad lo que Dios está requiriendo de nosotros es que nos sentemos a tener ese encuentro que solidifica quién es Él. Me imagino que María también tenía cosas que hacer, pero sabía que había una cosa que era esencial para ella. Y eso fue lo primero que hizo. Estar en intimidad con Él. Y me encanta porque le dice, Jesús lee lo que está pasando en el corazón de Marta y le dice, Marta, tienes ansiedad y tienes miedo y por eso estás ocupada. Y la verdad es que yo me he sentido así. Yo me he sentido no necesariamente productivo todos los días, pero sí me he sentido ocupado todos los días. Y me he sentido así porque si me detengo lo suficiente, la ansiedad y el miedo están sobre mí. Y creo que a veces puedo caer en el truco o el engaño de creer que si me sigo ocupando, esa ansiedad y ese miedo no me van a alcanzar. Cuando en realidad lo que tengo que hacer es voltear al lugar correcto. Tengo que voltear al lugar en donde encuentro a Él, lo encuentro a Él, donde tengo un encuentro con su naturaleza, porque eso es lo que me permite salir de ese lugar con una certeza acerca de quién es Él. La verdad es que a veces no nos sentimos lo suficientemente seguros como para detenernos lo suficiente, como para sentarnos a los pies de Jesús y dejar que sea Él el que nos consuele, dejar que sea Él el que nos hable. Y pensamos que si seguimos ocupándonos, seguimos con el mismo ritmo que teníamos, seguimos haciendo lo mismo, tal vez no me alcance ese temor y esa ansiedad que han estado al acecho durante esta temporada. Pero tenemos que confiar que si nos detenemos va a haber suficiente tiempo para todo lo demás. Y eso es una cuestión de prioridades. Y vamos a estar hablando sobre esto en las siguientes semanas, pero creo que se trata completamente de lo que pensamos que es lo más importante en nuestra vida. Lo más importante en nuestra vida es que nos encontremos con Él. ¿Por qué? Porque es lo único que afianza en nuestro corazón realmente quién es Él. Y es algo interesante porque creo que muchas de la confianza o de las seguridades que creemos acerca de Dios solamente las encontramos en crisis. Yo decía, Dios, quiero conocerte como un padre proveedor, como un Dios proveedor. ¿Y qué crees? Solamente lo puedo conocer cuando la provisión no está. Y entonces, no estoy diciendo que Dios esté haciendo esto para que podamos confiar más en Él, no, pero, Dios va a utilizar esta temporada lo va a aprovechar al máximo para que salgamos de este lugar cambiado, sí. Para que salgamos de esa temporada completamente afianzados de quién ha sido Él. Y inclusive hoy, si estás aquí, me estás escuchando y lo único que puedes escuchar es la ansiedad de no tengo trabajo, me lo quitaron, ya no he podido vender nada, mi cheque no ha llegado, vivo al día y no he podido hacer lo que tengo que hacer. Hay una oportunidad hoy de conocer a un Dios que por encima de tus circunstancias es proveedor. Que es por encima del temor en el que vivimos, es paz. Por encima de la enfermedad, Él es nuestra sanidad. Porque no depende de las circunstancias ver cómo Dios se va a comportar, sino Dios se comporta siempre de la misma manera, inclusive y a pesar de nuestras circunstancias. Y lo leí no en el documental, en el devocional de la semana. Filipenses 4, 6 y 7, que se ha hecho una realidad en mi vida y quiero compartirlo contigo tal vez si no lo tienes muy presente. Y dice, no se inquieten por nada, no estén ansiosos por nada,
Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. No se inquieten por nada. Me encanta que a veces yo siento que no tengo una opción, o estoy ansioso o no. Cuando Dios me está diciendo, estás en control de esto, puedes tomar una decisión. ¿Cómo haciendo esto? No te inquietes, más bien, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios. Vengan al encuentro de aquel que ha dicho que es bueno y que es nuestro proveedor y que va a seguir siendo fiel en todo lo que hace. Y denle gracias. Otra vez creo que vivir en generosidad y en agradecimiento es una de las cosas más poderosas que podemos hacer en este momento. ¿Por qué? Porque prepara nuestro corazón para darnos cuenta quién ha sido Dios y quién va a seguir siendo en nuestra vida. Y por último dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, que no tiene nada que ver con que 1 más 1 es 2, que tiene todo que ver con quién es Él, no importa las circunstancias. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento cuidará de sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Jesús viene a cuidar nuestro corazón y nuestros pensamientos para que no estén a la merced de la marea, de las circunstancias en las que vivimos, la temporada en la que vivimos, sino que estemos afianzados en la roca que es su fidelidad. Creo que tenemos una oportunidad muy grande de conocer a un Dios durante esta temporada que no vamos a tener en otro tiempo. Vamos a salir de esto, vamos a seguir adelante, vamos a salir de la crisis que se viene económica o no, o vamos a salir del encierro o no, pero podemos salir del otro lado con una certeza de quién es Él, inclusive en medio de la crisis. Tenemos una oportunidad de confiar en Él cuando el mundo es un caos. Y tal vez es la única oportunidad que tengamos en nuestra vida de confiar en Él en ese tipo de circunstancias. Y creo que el oro que va a ser revelado en nuestra vida por encontrarnos con Él, por salir del otro lado con una certeza de decir, yo sé que eres un Dios bueno, que eres un Dios de amor, que eres un Dios proveedor, que eres un Padre perfecto. Lo sé y nadie me lo tiene que contar, porque yo ya no solamente lo oí de otras personas, sino que lo experimenté en mi vida. Y esa creo que es la invitación que tenemos hoy. Quiero orar por nosotros, quiero orar por que no nos quedemos en lo estar ocupados, que no nos quedemos en solamente ser movidos por nuestras circunstancias, sino que estemos movidos a encontrarnos con aquel que ha sido la respuesta desde el principio. Entonces ahí donde estás, ¿por qué no pones tu mano en tu corazón? Dios, te doy gracias porque tu certeza es tu carácter, que sigue siendo el mismo y seguirá siendo el mismo. No importa si las cosas cambian mañana, no importa si cambia otra vez la contingencia, la fecha de cuándo termina esto cambia, tú sigues siendo el mismo. Y hoy, Señor, te invitamos, Señor, a nuestra vida, Señor. Respondemos a tu llamado de encontrarnos contigo y salir del otro lado con una certeza de lo fiel que eres en nuestra vida. Y que nadie más nos pueda contar, Señor, que lo sepamos por una experiencia real, Señor, en nuestra vida, en nuestra circunstancia, en nuestra familia, Señor. ¿Quién eres para nosotros? En el nombre de Jesús.